Tenemos 12.000 células ciliadas externas a 16.000 y 3.500. Lo importante es que las internas se hacen cargo de un 80% de la audición y las externas de un 20%. Pero cuando tenemos daño a nivel de las células ciliadas externas, perdemos más de un 20% de la audición porque ayudan en el control de las células ciliadas internas. Y el sonido, como se nos enseñó en el colegio, se produce por el movimiento de estos mismos hilos. Van a vibrar, van a moverse, y ese movimiento va a producir el potencial de acción. Aquí tenemos, esto es ya muy ampliado y esquematizado a las células ciliadas, y la más importante es la primera y la más larga, que se va a adherir a la membrana tectorial. Como hemos visto, digamos, aquí simulamos que tenemos la membrana vestibular y la basilar. Esto va a venir así. El líquido viene en forma de provocando ondas, y se va a llegar a la hora de unirse o de tocar con la membrana basilar. Rosa y toca la membrana basilar empujándola y provocando un movimiento. Eh, la, este movimiento va a provocar la producción del potencial de acción, que es lo que nos ayuda a escuchar. Cuando cuando la vibración viene hacia arriba, va a provocar que la membrana tectorial se vaya hacia afuera, y con la membrana tectorial, el primer cilio de cada célula va a estirarse hacia afuera, y al estirarse hacia afuera va a abrir los canales de potasio. Recordar que el líquido interno está muy rico, es muy rico a potasio, y muy parecido al líquido cefalorraquídeo en composición química. Esto va a ser prácticamente, como están viendo, como jalar para abrir algo, y así se da la audición. Se transforma una energía vibratoria a un potencial de acción gracias a esto. A la hora de estirar, esta proteína, que es proteína fijadora, que está adherida a la bomba de potasio, a la bomba de potasio, va a jalar, y cada una, como esto se está desplazando hacia allá, esto va a estirar, va a estirar cada una de las bombas de potasio, va a ingresar el potasio, va a pasar de, de- va a darse un potencial de acción. Este potencial de acción va a viajar, como sabemos, por el nervio coclear hasta la región cerebral, donde vamos a sentir. A grandes rasgos, así ocurre la audición. Ingresa el sonido, hace vibrar todo, y a nivel del órgano de Corti se produce la audición. Esto es simplemente un poco recordando, no hace falta que profundicemos porque es complicado. Hay un sinfín de movimientos de sodio, de potasio y un sinfín de cosas. Ahora vamos a la audición. Eh, Esto sería un poco de parte de fisiología, y nos ayudaría a entender qué es la acumetría y qué es la audiometría. La audición se da por dos vías, una vía aérea y una vía ósea. La vía aérea es la vía común. Por aquí viene la vibración, hace vibrar el tímpano. Esta es la vía aérea. Hasta aquí es vía aérea. Ahora, la vía ósea, como todos hemos sabido, se hacen implantes a nivel de la mastoides aprovechando la vía ósea. La vía ósea quiere decir que esto es sensible a movimientos, a vibraciones, por lo que el hueso puede transmitir vibraciones, y es muy útil para definir distintos tipos de patologías. La vía aérea es como el conducto, y la vía ósea utilizamos como alternativa. La vía aérea tiene un umbral de 0 decibelios, y la vía ósea de 60. Pero cuando tenemos una vía aérea mala, la vía ósea puede sustituir a la vía aérea. Y empezamos con la acumetría. Primero, hay dos pruebas generales o básicas para cuando un paciente nos diga, doctor o doctora o interno, estoy mal, no escucho bien de mi oído, me hablan y no escucho. Utilicemos el diapasón, que es un instrumento semiológico que emite vibraciones y sonidos. Ahora, la primera prueba es de Rinne y la segunda es de Weber. Hay otra prueba que necesita que el explorador tenga una audición muy buena. La prueba de Rinne consiste en que hacemos sonar el diapasón, luego tengo un video para explicarlo bien y para que se entienda. Hacemos sonar el diapasón o vibrarlo, lo ponemos a 2 centímetros del conducto auditivo externo, y luego con la base del diapasón apoyamos sobre la apófisis mastoides o por la región temporal. Y le preguntamos al paciente,
¿Por qué? ¿Por dónde ha sentido más? ¿Cuando he puesto el diapasón al lado de su oído o cuando le ha tocado? Si decimos que es un RINE positivo, significa que el paciente nos ha dicho, he sentido más cuando ha tenido el diapasón o el objeto delante o al lado de mi oído. Pero si es negativo, cuando él mismo nos dice que cuando le hemos tocado, él ha sentido más sonido. Y esto se explica por el siguiente modo. Cuando es positivo, significa que la vía aérea está perfecta. Emite sonido y deja pasar sonido y la vibración. Pero cuando es negativa, esta vía aérea está obstruida y al estar obstruida no permite que el tímpano vibre y todo. Eso lo puede hacer un tapón de cera, infecciones, otitis media, un sinfín de cosas. Y como hemos dicho, se va a utilizar la vía ósea alternativa. La vía ósea sí permite pasar vibración. Cuando tenemos un RINE positivo y el enfermo y es su oído enfermo, el derecho, digamos, estamos hablando de su oído derecho, no escucha bien, significa que el daño está aquí. El daño está a nivel sensorial. Pero si tenemos un RINE negativo, significa que el daño no está aquí. El daño está en el conducto. La siguiente prueba es una prueba que se denomina Weber, que es con el mismo diapasón ponemos en el vértex, que es entre la sutura frontal y las parietales, bla, bla. Y hacemos lo mismo, vibrar el diapasón y se lo ponemos encima. Y cuando el paciente tenga una audición normal, ojo, cuando tenemos un RINE positivo, también puede ser una audición normal. Una persona que tiene una audición normal, no tiene nada, tiene un RINE positivo. ¿Ya? Cuando, volvemos a la de Weber, cuando hacemos sonar el diapasón y apoyamos sobre la frente y dice que siente lo mismo en ambos lados, que él es indiferente qué lado, su audición está normal. O sufre una hipoacusia. Hipoacusia es disminución de la sensación del sonido en ambos oídos, ya sea su oído izquierdo y derecho están malicos. Luego, si utilizamos la misma prueba, golpeamos el vértex y lo apoyamos y se va al oído sano, significa que el oído que está patológico, digamos, este es el oído sano y este es el oído que está malo. Significa que este oído no siente. Por eso, todo sonido va a ser captado por el oído bueno. Aquí tenemos una hipoacusia sensorial, que el daño está a nivel sensorial, a nivel del órgano de corte. Pero cuando tenemos la misma prueba, y este es el oído malo, y este es el oído bueno, y el sonido se va al oído malo, el paciente nos dice, doctor, no escucho el oído derecho. Le hacemos la prueba y nos dice, he sentido sonido más en mi oído derecho. Significa que es un RINE, diré un Weber. Weber hacia el lado enfermo, y que significa que aquí el conducto no deja pasar sonido, pero la vía ósea sí permite, sí deja pasar vibración o sonido, y el paciente puede sentir sonido en el lado enfermo. Aquí no puede sentir sonido y por eso se siente más en su lado sano. Aquí sí siente en el lado enfermo, pero no puede escuchar porque hay un problema conductual. Y esto, un cachito antes, se define en los dos tipos, o bueno, hay tres tipos, hay de hipoacusia, de transmisión y de percepción. Este es un signo, un síntoma que el paciente casi siempre viene al otorrino es porque escucha mal, no escucha bien o porque le duele. Por lo general, cuando es incapacitante es porque no escucha. Hay dos tipos, de transmisión, como hemos dicho, hay un problema en el conducto. No deja pasar la vibración, no deja pasar el sonido. Pero cuando es de percepción, esto está dañado. Aquí está el daño. En la de transmisión, la vía aérea está dañada, pero en la de percepción, aunque esté la vía aérea sana y el órgano sensorial esté bueno, no vamos a escuchar. En la de transmisión, la vía ósea sí nos permite sentir vibración y sonido, porque el órgano que siente está bien. Pero si tenemos una de percepción, no nos sirve ni la vía ósea ni la vía aérea, es decir, no siente, está perdiendo audición a nivel sensorial, a nivel nervioso, y eso nosotros, a menos que hagamos algo, le mandemos a un otorrino ya especialista, no vamos a poder hacer nada, esto ya es sordera. En la de transmisión, que es conductual, puede ser un tapón de cera que tiene el paciente, que lo pueden evidenciar con el otoscopio, aquí puede haber, pues,
una otitis media, una otitis interna, algo que impida que pase la transmisión por el conducto. Cuando tenemos una alteración de tipo óseo o cuando la vía ósea está dañada, pues estamos jodidos. El que está dañado es el órgano sensorial. Y aquí tenemos más o menos cómo se hace la prueba. Pechito. The tuning fork tests are useful in assessing hearing loss. This video. El diapasón puede ser, hay distintas frecuencias, de 500, hay de 0 a 2000. La 2000 es muy aguda y la 0 es muy grave. Por lo general hay de 512. Ya, ahorita van a explicar. Between your fingers, or by tapping the tuning fork on the knee. Y lo primero que se hace es el test de ritmo. It is important to explain the test clearly to the patient. So you're going to hear a buzzing. I want you to tell me. In. So position A, this tests air conduction. Or position B. Bone conduction is tested by placing the base of the tuning fork on any bony area surrounding the ear. When testing air conduction, the tines of the tuning fork should not be held parallel to the external auditory meatus. Instead, they should be held perpendicular to the external auditory meatus and about 1 centimeter from it. Again, it is important to explain the test clearly to the patient. So can you tell me whether you hear the sound loudest in your left ear, your right ear, or whether you can hear it in the middle? Place the base of the tuning fork in the midline. O si es en ambos lo mismo. En eso consiste ambas pruebas. Son muy simples y muy fáciles de hacer. Esto es la acumetría. La acumetría es todo test que hacemos en el enfermo siempre que no utilicemos instrumentos electrónicos. El diapasón es un electrónico. Luego tenemos la audiometría, que utiliza este bendito diagrama o como se le denomina, esquema, cuadradito, que parece más para hacer un sudoku que para hacer otra cosa. Algunos hemos hecho en segundo con auxiliares la prueba o la audiometría en la sala insonorizada. Lo que necesitamos es, 1, esta tablita y 2, una sala insonorizada al pacientito ahí con audífonos y con un instrumento que emita vibraciones. Y nosotros nos vamos a encontrar fuera con un instrumento que nos permita controlar la potencia del sonido y las frecuencias a las que le vamos a botar los sonidos. Y aquí tenemos la pantalla y aquí subimos la potencia, los decibelios y aquí la frecuencia. Ahora, ¿cómo se clasifica esto? Aquí, como os he dicho, es la frecuencia. A mayor frecuencia, más aguda. A menor frecuencia, más grave. La frecuencia ideal es entre 500 a 2000, que es en la que se encuentran las voces. Ahora, si tienes una voz muy aguda, tal vez estás en 2500, pero lo normal es que hablemos entre 500 a 2000. Y luego tenemos la potencia que va de 0 a 110, o hasta 120 en muchos. Frecuencia. Y esto es lo importante, ya que la potencia nos permite lo siguiente: determinar a qué nivel está su audición. Si es de 0 a 20 está normal, si es de 20 a 40 moderada, de 40 a 60 o 70 media, de 70 a 100. Esto está un poco desfasado, esta clasificación. Ahora la que más se utiliza es esta, que es muy amplia. Bueno, por lo general, audición normal, leve, moderada, grave, y luego tenemos grados. Por lo general, una audición normal significa que tenemos de 30 para abajo. Por lo general se dice eso, leyendo mucha bibliografía te dicen que de 30 para abajo está normal, pero si quieres ser muy técnico puedes utilizar de 20 para abajo. Ahora, si tienes aquí 10, aquí 20, 25 y luego 20 y luego 10, tenemos una audición normal, casi hipoacusia leve, pero está en rangos normales. Luego tenemos leve, que es hasta 40, moderada de hasta 70, esto es moderada, y una hipoacusia ya grave, que es hasta 90, y una profunda, que es hasta de 90 hasta 120. Y si por encima de 120 el paciente no siente nada, ya ha perdido la audición. Ahora,
¿Para qué sirve esto? Nos sirve para evaluar la vía ósea y la vía aérea. Como hemos dicho, el paciente, digamos, esta es su carita, aquí está su oído. Necesitamos un audífono que emite el sonido que nosotros vamos a controlar, frecuencia e intensidad, y un aparato que emita vibraciones que nosotros igual vamos a controlar. Ahora, dirán, ¿cómo llenamos esta cosa? ¿Cómo se llena esto? Por lo general, primero, los que hemos podido hacer esta práctica, lo que primero que hacemos es a menor frecuencia, a menos 125, 0 decibelios, subimos a 5 decibelios, subimos 5 a 10, a 15, a 20, a 20, y le pedimos al paciente que nos diga, que levante la mano cuando ya siente un sonido. Nosotros no debemos hablar porque no queremos sesgar el test. Digamos, levantó la mano cuando hemos puesto en 15. Ponemos un puntito. Siguiente frecuencia, 0, 5. Sienten 5, perfecto. Siguiente frecuencia. Empezamos con 0, subimos a 5, subimos a 10, subimos a 15, subimos a 20 y en 20, 100. Y así vamos haciendo hasta llenar todas las frecuencias y se hace como llenar puntitos. Pam, 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 pam. Por lo general, cuando hacemos seguido significa que estamos evaluando la vía aérea, pero digamos queremos evaluar la vía ósea, utilizamos puntitos o línea discontinua para valorar la vía ósea. Y otros símbolos que ahorita vamos a hablar, que son el dibujo de Fowler, que utilizamos estos símbolos para a la hora de señalar aquí circulitos, signos de mayor que, menor que, X, que nos van a ayudar a diferenciar. Cuando queremos evaluar el lado derecho, vamos a utilizar el rojo. Cuando es izquierdo, utilizamos el color azul. Cuando es el lado izquierdo, utilizamos el color azul. Cuando es vía aérea, utilizamos una X o una O. Esto significa vía aérea. Y cuando queremos evaluar la vía ósea, utilizamos un signo o el otro signo. Ahora dirán, ¿qué me está contando este cojudo? Simbolitos, muñecos, tablitas. Aquí está. Este es un ejemplo. En este, y un detalle que a veces cuando la vía aérea está bien, no hace falta evaluar la vía ósea, porque si la vía aérea está bien, la ósea está bien. Si la vía ósea está mal, las dos están mal. Bien. Aquí tenemos lo que hemos señalado. Circulito para la vía aérea del lado derecho y una X para la vía aérea del lado izquierdo. Este es un audiograma de un paciente con normoacusia bilateral. Está por debajo de 20, ambas están en un rango normal, se están superponiendo una encima de otra. Así que este paciente escucha con total normalidad. Siguiente. Aquí tenemos el lado izquierdo, que es azul, está normal, está por encima de 20. Y como hemos mencionado, el color rojo se utiliza para la vía ósea. Diré para el lado derecho, este simbolito para la vía ósea y con línea discontinua. Cuando es línea continua y un circulito nomás, vía aérea. Aquí su vía ósea está en 15, 10, 10, 15, 15. Es decir, la vía ósea está bien. Aquí, por este hueso, está pudiendo sentir vibraciones. Por este hueso está pudiendo sentir vibraciones. Es decir, este órgano de Corti siente, está ok. Pero su vía aérea, que es el conducto, necesitamos mucha potencia para estimularla. Es decir, que hay un problema a este nivel. Tenemos un audiograma en un paciente con hipoacusia de transmisión o de conducción del oído derecho, es decir, el problema está en el conducto, no en el órgano de Corti, y su oído izquierdo está en normoacusia. Aquí otro ejemplo. Oído izquierdo, como está debajo de lo normal y es azulito, está perfecto. Ahora, podemos ver que, como hemos dicho, vía aérea, circulito y línea continua, vía ósea de este mismo lado, un símbolo y línea discontinua. Esta de frecuencia grave a aguda está perdiendo audición. ¿Esto qué quiere decir? Está en hipoacusia. Ahora, ¿de qué tipo es? ¿Es ósea? ¿Es una hipoacusia de transmisión o de sensación? Aquí lo importante es saber que por aquí el sonido que estamos emitiendo, el paciente no lo siente, no nota sonido. Pero cuando utilizamos la vía ósea, que es la vibración del hueso,
tampoco está pudiendo sentir sonido. ¿Qué significa? Que el daño está aquí, en el órgano de corte. Es decir, la vía aérea puede estar perfecta, la vía ósea está perfecta, pero el órgano que se encarga de sentir, el órgano que se encarga de transmitir la sensación, el órgano que va a dar el impulso nervioso, está dañado. Y al estar dañado el órgano que va a transmitir el pulso, tenemos una hipoacusia tipo perceptiva. Como hemos dicho, hay dos tipos, de conducción o de transmisión y de percepción. Este es un audiograma de un paciente con hipoacusia de percepción. El órgano no percibe sonido del oído derecho porque el rojo nos evidencia eso. Y normoacusia del oído izquierdo. El azulito está perfecto. Siguiente ejemplo. Como les he dicho, hay veces que vamos a tener dos tablas, una para el lado izquierdo, digamos que este es el lado derecho, y luego tenemos otra para el lado izquierdo, justo al ladito, para evitar que haya tanto punto raya. Aquí tenemos un paciente que, como hemos dicho, línea continua, vía aérea, línea discontinua, vía ósea. Ambas vías están por encima o por debajo del umbral que es 20. Entonces, este es un paciente con un audiograma completamente normal, normoacusia. El paciente oye perfecto. En este caso, como hemos dicho, línea discontinua, la vía ósea está en el umbral, por encima, por debajo del umbral, pero su vía aérea está jodida, está por debajo. ¿Qué quiere decir? Que por el hueso el paciente siente, pero por el conducto el paciente no puede sentir. Y al no sentir por el conducto, significa que aquí hay algo, aquí hay un tapón de cera, aquí puede haber un problema en oído medio, puede haber 1000 cosas. Es decir, que esto nos indica que el órgano está bien, está ok, siente, porque está pudiendo sentir la vía ósea. Lo que nos indica es que la vía aérea está dañada. Y al haber un daño en la vía aérea, esto es un audiograma o una hipoacusia de transmisión y hay una presencia del gap. Este gap les he puesto porque muchos libros mencionan presencia de gap y cómo es, miran, aquí estamos utilizando gasometrías para buscar un gap, un anion gap, no. El gap es cuando hay una diferencia entre la vía ósea sobre la vía aérea. Aquí hay una diferencia entre ambas. Esto sería el gap. Eso sería el gap. Por lo general, las hipoacusias de transmisión o de conducción, que es lo mismo, tienen un gap. Las hipoacusias de percepción no tienen gap porque ambas están dañadas. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Como hemos visto, línea continua, vía aérea y línea discontinua, vía ósea. Están en hipoacusia, ya sea moderada, severa y casi por llegar a una hipoacusia total. ¿Esto qué nos quiere decir? Metemos sonido por aquí, vibración, no siente. Vibramos o metemos vibración por hueso, no siente. Si no siente ninguna de las dos, el culpable del conflicto es el órgano de corte. Tal vez tenga una vía aérea adecuada, tal vez tenga una vía ósea correcta, o tal vez las dos estén muy mal, muy dañadas, tenga fractura y encima esté aquí taponeado. En ese caso es evidente, pero por lo general cuando tenemos esta situación significa que el paciente va a perder la audición por culpa de que el daño es a nivel del órgano de corte. Y ahí nosotros no podemos prácticamente, o dependiendo de la patología, al dinero del paciente y a la economía, no podremos hacer nada. Y esos serían los 3 patrones de hipoacusia. Como he mencionado, tenemos dos tipos, o los 3 tipos de hipoacusia, que es transmisión, percepción y una audición normal. Transmisión significa que el conducto está dañado. Percepción significa que el órgano que se encarga de sentir está, por así decirlo, dañado. Está perdiendo audición a nivel del órgano de corte. Esto sería lo básico. Y con esto muchas veces, esto es lo esencial en otorrino, porque esto es lo que vamos a utilizar, ya sea la prueba de Weber, la prueba de Riner y una futura audiometría que muchas veces
Me han dicho que no se hace en otorrino, que todos deberíamos hacer en práctica, es una audiometría, interpretarla de un paciente y no la nuestra propia, pero por este conflicto, pues dudo que tal vez hagamos audiometrías, a menos que el docente de prácticas nos diga, bueno chicos, vamos a hacer audiometría, y así por lo menos ya saben que lo básico. Cuando es cuando es una hipoacusia de transmisión, cuando es una hipoacusia de conducción, cuando es una hipoacusia de percepción, qué significan los circulitos, qué significa esto, qué queremos decir cuando es continuo, qué queremos decir cuando es discontinuo, los niveles, cómo realizarla, y más que todo la interpretación que se da, un poco intentando razonar y pensar y con los patrones. Por ejemplo, en las de percepción, las dos vías siempre van a estar juntas y en hipoacusia. Aquí tenemos otra que es de percepción, están juntas y en hipoacusia. En cambio, en las de transmisión hay presencia de un gap, una diferencia entre vía ósea y vía aérea. Aquí lo mismo. Aquí hay una diferencia entre la vía ósea y la vía aérea. Esta diferencia se denomina gap. Y recuerden lo de Weber y Rinner, que la Rinner negativo y un Weber hacia el lado enfermo, una hipoacusia de transmisión. Rinner positivo y el Weber al lado sano, una hipoacusia de percepción. Y con eso ya podemos saber si la hipoacusia, que es una de las manifestaciones clínicas principales en otorrino, o por el que el paciente acude a la consulta porque se está quedando sordo, y nadie quiere quedarse sordo, ya nos puede conducir a una patología concreta, tapón de cera, otitis media si tiene otros signos, y eso ya se va a explorar. Vamos a ir explorando la siguiente semana, o si me da tiempo, tal vez mañana, las distintas patologías desde el conducto auditivo externo, medio e interno. Pero esto nos ayuda mucho a saber más o menos dónde está el daño o por qué se está quedando sin audición el paciente. Eso sería de momento, por el día de hoy, todo. Esperemos que hayan entendido. Cualquier duda me la pueden decir